Bueno, mi presentación va a ser un poco más muy orientada al tema del agua y aspectos prácticos. La siguiente, por favor. Bueno, nada más recordarles algunas cosas. Yo creo que aquí estamos como en el tema del agua, con el tema de la salud, como muchos otros temas, estamos ante ante un asunto que rápido tenemos que asimilar mucha información y entenderla, y esto no es tan claro. Se ha hablado mucho de que se ha encontrado el virus en el agua, pero aquí hay que leer y entender un poquito más que lo que se hace es un análisis que se llama comúnmente PCR, y lo que identifica es el ácido ribonucleico, y el identificar un cacho de este ácido no implica que el virus esté activo dentro del agua. Entonces, en principio pareciera que hay muy pocos virus aislados que estén activos dentro del agua potable y residual, y esto ocurre únicamente cuando el agua residual de un lugar donde hay un contagiado inmediatamente entra en contacto con el agua potable. Pero si no, en principio, el agua sería más bien como una estrategia, como se está planteando, de saneamiento con un lavado constante de agua para evitar las enfermedades respiratorias. Al menos un problema que se tiene en algunos países es que no se le da la importancia del agua en la pandemia, y le están dando mucha más prioridad al tema de tener camas, tener doctores. Pero está demostrado que el lavado frecuente de manos disminuye en 25% las enfermedades respiratorias. Y yo creo que aquí lo que deja más que la información, lo que deja es que ante la pandemia sí se necesita tener algún grupo de gente que esté pensando tranquilamente las cosas, porque a veces hacer un estudio de que qué vale más, meterle un poco más a llevarle el agua a las poblaciones más pobres, ahorita nos platicaban de las poblaciones que están hacinadas, o tener 25% más de camas y de doctores, que además no hay ahorita. Entonces yo creo que sí vale la pena a veces pensar en los temas colaterales. Hay muy claro, obviamente, hay que clorar el agua, evitar el contacto y tratar el agua residual, pero la verdad es que en países donde no por décadas no se ha atendido adecuadamente el tratamiento del agua, es algo que no va a ocurrir durante una pandemia. Entonces tiene que ser uno muy efectivo y muy selectivo en lo que puede uno o no hacer. La siguiente, por favor. Entonces, una de las cosas que también, en lo que pasa en la siguiente diapositiva, una de las cosas que también nos hizo ver a nosotros la pandemia es que las cosas no son tan directas. Por ejemplo, si pensábamos que con el lavado frecuente de manos, pues la gente iba a hacer un consumo más importante de agua. Y esto efectivamente ocurrió. Aquí en México anda entre el 25 y el 30% más de consumo de agua, pero resultó que además cambió las zonas de demanda de agua, porque la gente la mandaron a sus casas, y entonces la demanda geográficamente cambió de lugar, y además la gente comenzó a comportarse diferente. Normalmente hay un patrón de consumo, una curva de consumo, en donde la gente en la mañana consume más agua, luego cuando está trabajando se consume menos, a la hora de la comida se consume más. Y los organismos operadores de agua son muy poco flexibles. Entonces, de repente ya no tenían que llevar agua a ciertos lugares, sino a otros lugares, no a ciertas horas, y tomó primero mucho tiempo entender qué era lo que estaba pasando, porque de repente se pensaba que era más meterle más agua al sistema de distribución, en caso de que hubiera, y por otro lado que cambió el patrón de demanda de agua, y normalmente se incrementa también la demanda de agua en las zonas más pobres, que son las que tienen el peor servicio, y que uno no tiene ni siquiera la infraestructura necesaria para llevarle más el agua. Entonces empieza uno a trabajar con el tema, también se mencionó en la presentación anterior, hay que llevar pipas o carros tanques de agua, y la verdad es que uno tiene que también meterse en estudios costo-beneficio. Por ejemplo, muchas de estas zonas periurbanas en las ciudades están en los peores lugares geográficamente, muchas veces en cerros, en montañas, y es
mucho más barato para estas personas prácticamente llevarles poca agua y mucho gel que llevarles mucha agua, porque el costo de transportar un metro cúbico de agua en lugar de un litro de gel, un metro cúbico de agua les alcanza como para 250 lavados de mano y un litro de gel son para como el doble de aplicaciones. Entonces, todo este tipo de cosas es necesario tomarlas en cuenta. También vimos que hace falta tener unos planes de emergencia de control críticos para llevar el agua. Nosotros, en nuestro caso, estamos haciendo la atención a nivel federal. Entonces se puso como premisa que teníamos que atender, primero que nada, llevar el agua a los hospitales y segundo, a las comunidades más pobres. Por eso hicimos este análisis de qué era mejor hacerlo. Cuando uno llega a los hospitales también se encuentra con una serie de realidades, de que están los hospitales, uno no puede entrar rápido a dejarle el agua, porque están afuera toda una serie de puestos de comercios que hay que quitar o no se tiene la llave, simple y sencillamente por temas de seguridad, todo lo tienen bajo llave. Entonces falta una planeación urbana mucho más adecuada, mucho más apropiada, para poder entrar en todo lo que se tiene que ver, en todo lo que se tiene que dar. También nos hizo ver que a veces la gente del agua, pues pensamos en pura agua, pero resulta que hay toda una cadena de suministros. Muchas de las gentes luego no tienen el agua porque no pueden pagar el recibo de la energía eléctrica para operar la bomba que les sube el agua o para llevar en las comunidades rurales para sacar el agua de pozo. También vimos que al igual que las mascarillas y todos los suplementos médicos, pues todos los suplementos para desinfectar el agua y para tratar el agua también se escasearon. Y también ahí hay un tema que México ahorita propuso a nivel internacional y se aceptó por la ONU, que todos los suplementos técnicos no fueran objeto de estos tipos manejos de mercado donde se cobra cada vez más y solo los más ricos tienen acceso a las medicinas. Pues algo similar se debería de haber hecho para el tema del agua. La siguiente, creo que ya es la última, la penúltima. Entonces, con eso nos hacemos algunas preguntas de investigación. O sea, todos estos temas prácticos habría que pensarlos de otra manera, tener mucho más flexibilidad, cómo varían los territorios de agua. Son muchas veces cosas técnicas, pero las tenemos que tener como más pensadas. ¿Qué variables debe contemplar la elaboración de protocolos locales? La transmisión o no mediante del COVID o de cualquier otro virus en el tema, virus o bacteria, lo que sea en el tema del agua, el tema de las cadenas de suministros y teniendo también políticas públicas para garantizar la prestación de los servicios de agua a toda la población, porque como les decía, es mucho más barato, a veces también, así como decía que es más barato llevarle gel, pues es más barato llevarle a la gente también en muchos casos agua, que no se enferme y que no disemine la enfermedad. El tema de la planeación urbana nos parece muy importante. Yo creo que modelos, se hablan de otros modelos en el caso de Argentina, pero por ejemplo, como se hace en algunas ciudades donde se mezclan las poblaciones y no se tiene la gente rica en una zona, la gente pobre en otra zona, sino que todas las zonas tienen que tener todos los estratos sociales. Se ha visto que esta es la manera en que se asegura que bajo esas condiciones todos tienen agua y todos tienen los servicios que se tienen que tener. Entonces, mucha más mezclar a la gente también obliga a los gobiernos a tener unos mejores servicios. Y el tema de la costo-eficiencia es muy importante porque realmente no hay recursos. A nosotros ahorita nos queda muy claro, por ejemplo, en México, que los recursos se están consumiendo principalmente en el sector salud, y un tema tan importante como puede ser el tema del agua, pues tampoco no se crean que abundan los recursos para todos los otros que son de apoyo, pues ya muchos, y los que están más alejados, pues de los temas que no son la emergencia, pues les toca todavía mucho menos. Entonces, sí es muy importante entonces que los pocos recursos que contemos los podamos invertir de una manera eficiente. Pues yo con eso terminaría.